Antes de lo que es la primera nota, me gustaría hacer un ping-pong o un partido a 5-0, lo que sea, con respecto a las opiniones, si es que se entendió algo de todo lo que dije al principio. Carlito, arrancamos con vos. Muy buenos días a todas y todos. Es un tema complejo, Alejandro, es un tema que da para pensar, pero hay muchos ejemplos en los cuales ciertas decisiones que por ahí técnicamente eran las apropiadas, no se tomaron por estas percepciones de la gente. A ver, sin ir más lejos, cuando estaba en Brasil en el postdoc, un gobernador del estado de San Pablo había habilitado o estaba en vías de habilitar un programa para la reducción de chanchos salvajes, cosa que hoy tenemos el problema aquí en la Argentina, que estaban destruyendo toda la agricultura y a partir de un grupo de gente muy chiquita de la ciudad, del centro de San Pablo, seguramente de la avenida Paulista, empezó a hablar de cómo iban a matar a los chanchitos, que había que agarrarlos, castrarlos y soltarlos en santuarios. Y fue el ruido espontáneo, el gobernador se asustó, dio marcha atrás, terminó perdiendo la elección porque toda la ruralidad le terminó votando en contra, como la implicancia que puede llegar a tener hasta el cargo político en este caso, pero por un error donde a veces ciertas medidas, como decías vos, que creemos o que parecen, sin rascarlas mucho, que están bien, terminan siendo contraintuitivas y contraproducentes para el fenómeno general, que es la conservación. Yo creo que no hay nadie que no esté de acuerdo en que el ambiente debe estar conservado. Después hay cuestiones con teorías conspiranoicas, grupos que se organizan o que manejan. Hoy vamos a hablar de paleontología. Hace una semana hubo un grupo de gente que hizo una reunión enfrente del Museo de La Plata diciendo que los dinosaurios no existían, que eran todos mentiras y que los fósiles eran armados, porque a ellos no le cuadra y la gente se convence de eso, lo milita, y eso genera después problemas. Los antivacunas, hay un grupo que está convencido que las vacunas no hacen bien y, seamos sinceros, como herramienta de la ciencia creo que es de la que más vida ha salvado, seguramente eso y lavarse las manos, ¿no? Son cosas que han salvado millones de vidas y todavía tenemos grupos de personas que están en contra, algunos desde el sistema científico, ¿no? Que ponen en duda. Podemos también hablar del cambio climático, del negacionismo del cambio climático. Entonces, las posiciones que por ahí tomamos con respecto a ciertos puntos, cuando lo vemos muy, muy sencillo, muy simplista, muchas cuestiones de estas, no quiere decir que todas, porque son previas, pero cuando te presentan la economía de una manera muy sencilla, simplista, se hace esto y vamos a hacer Suecia, bueno, esas cuestiones creo que en el fondo con mayor análisis nos damos cuenta que no son las correctas, que no todo es tan simple en la vida de hoy. Eduardo. Me quedé pensando en esto de los fanatismos, de los fundamentalismos y las posiciones que decía recién Carlito. Y cómo se formarán esos esquemas de pensamiento, de razonamiento que cada uno tenemos y por qué en algún momento nos identificamos con alguna posición. Todos somos Ucrania, todos somos Vicentín, la década ganada, lo que sea. ¿Y cómo se forman esos esquemas de pensamiento? Y recuerdo de alguna clase que había dos maneras en general. Una son los conocimientos propios que nosotros tenemos sobre el hecho directo, lo que vemos, lo que tocamos, lo que percibimos. Por ejemplo, en una comunidad rural que no esté comunicada con ningún medio, con radio, con diario, va a ser lo que está viendo ahí y nada más. El otro modo es un modo indirecto, mediatizado. Alguien lo dijo, alguien lo publicó, a alguien estamos siguiendo. Entonces, ese esquema de realidad que percibimos tiene esos dos componentes. Y me pongo a pensar, y la mayoría de lo que creo que conozco es a través de alguien. Y si nosotros recibimos una única fuente de información, indefectiblemente vamos a adherir a esa propuesta, la vamos a ir confirmando cada vez. Entonces se me ocurre que como recomendación para mí mismo,
Y como en muchos otros temas, el asunto está en la diversidad como de mínima, buscar una diversidad de fuentes, buscar una diversidad de medios, aún con los que nosotros no compartimos, con los terraplanistas o con los negacionistas de muchas cosas, escucharlo aunque sea para ver si nosotros tenemos alguna razón más válida, que alguien nos ha prestado, por supuesto. Y en esa variabilidad, volviendo a los venados de la Pampa, es tan fundamental para la extinción de una especie, así como tan rica para nuestro pensamiento, ¿no? Esa variabilidad que era uno de los 3 pilares del darwinismo clásico y que en definitiva es lo que determina que una especie pueda o no extinguirse, ¿no? Entonces, quiero llegar a eso, la diversidad como posible. Sí, y escuchar todo, y esto no estamos hablando de conservación y biología solamente, o sea, tiene que ver con la vida misma. Dieguito, no te vas a salvar. Yo voy a ser conteste o coherente con lo que he dicho en este mismo lugar hace ya algunos programas, que me encanta aprender. A mí me encanta aprender y los escucho con suma atención. No sé si ustedes me han visto, pero yo tuve así los 22 minutos que clavaste en la editorial. 22, me contaste tiempo otra vez, qué feo. Estás en el promedio. Lo escuchaba a Eduardo hablar sobre la responsabilidad y yo la verdad que hago mucho esfuerzo todos los días en algunas cosas que puedo llegar a mencionar para sumarme en esto que estamos hablando, que no, lo mío no va a ser muy profundo, sino muy, muy banal, que es, intento ser responsable todos los días con no opinar sobre lo que no sé. Lucho y trato de no ser fundamentalista todos los días en un país que es sumamente fundamentalista. Culturalmente somos fundamentalistas, o estamos de un lugar, de un lado o del otro. Entonces, esa es al menos cada día que yo me levanto, digo, bueno, hoy creo que un gran desafío es esto. Y una última reflexión también muy simple, te escuché a vos decir, digamos, citar el fin no justifica los medios, o el fin justifica los medios, como quieras. Bueno, para mí en algunas cuestiones el fin no justifica los medios, porque es cierto, es que eso es cierto. Ganar una medalla y doparse para poder ganar una medalla o para evolucionar deportivamente. Lo traigo a un ejemplo en el cual, como Carlito me decía, bueno, hablar del deporte. Bueno, en ese caso yo creo que hay cuestiones que tenemos que ser respetuosos y coherentes con que tenemos que llegar justamente a un fin cuidando los medios de los cuales nos valemos. Pero la verdad que para terminar con mis reflexiones tan profundas, me encanta estar acá, la verdad, francamente, me encanta escucharlos a ustedes, a tipos que han dedicado toda su vida a la investigación, al aprender, al estudiar, a capacitarse, a hacer docencia hoy. Son 2 horas con mucho valor para mí. Bueno, Diego, muchas gracias. Y Alejandro, también para nosotros es fundamental tenerte acá. En parte de lo que decía Eduardo, cuando charlamos ahora con la filósofa que hablaba de comunicación, la doctora nos contaba de los efectos de resonancia de las redes sociales, que estos grupos que armamos, esas pseudo culturas o agrupamientos ideológicos que las redes tienen algoritmos para lograr, que nos hacen pensar que todo el mundo está. Entonces, ese pueblito que vos mencionabas hoy es una red en la cual recibimos un montón de información que todo el tiempo reafirma el pensamiento que tenemos. Entonces vos crees, ponete en un grupo y decís algo de terraplanismo y te empiezan a llover información de terraplanismo. Entonces, lo mismo antivacuna o lo mismo cualquier aspecto, un partido político o un club de fútbol. Entonces, en todo eso te genera que el entorno parezca que es único y que todos creen lo mismo que vos. Sí. Bueno, acá voy a ofender un poquito más de gente también. Es tu estilo, es tu especialidad. Pero, pero es algo, porque las redes, decimos, en las redes está todo. Uno busca y encuentra. Es verdad, hay de todo, hay que saber buscarlo.
Sí, yo todavía no encontré, porque lo había visto hace mucho tiempo, tengo copia de los documentos, pero les pido que busquen en las redes quiénes son los socios fundadores de Fundación Vida Silvestre Argentina, una organización que yo respeto, una ONG muy importante en nuestro país, que aporta a programas de conservación claves. Chapó a Fundación Vida Silvestre Argentina. ¿Quiénes son los socios fundadores de Fundación Vida Silvestre? Acá Mozo lo tengo haciendo. Todos de doble apellido, por lo menos. Sí. Albano Arguindegui, José Alfredo Martínez de Oz, Leopoldo Fortunato Galtieri, porque Fundación Vida Silvestre Argentina se fundó en el año 77 o 78, pleno proceso militar, y fue justamente impulsada y promovida por grupos de cazadores de caza mayor, y esta gente estaba toda incluida en esa agrupación. Pero si nos vamos a las redes, nos vamos a encontrar con las actas del primer directorio, donde están los que eran directores, pero que no eran directamente los socios fundadores. Gente terrible. Y motivaciones por ahí no muy altruistas. Lo cierto es que generaron una ONG que hace un enorme aporte a la conservación. Claro que un poquito pecaminosa porque se ha ocupado de ir escondiendo, digamos, esos orígenes.